Vamos a ver qué es cómo nos sorprende Massini. Vamos, ahí me dicen si se escucha, pero creo que sí porque recién subí todo. Estamos en el siglo XXI, año 2020. Cada quien tiene el derecho de ser y hacer lo que quiera. Hay derechos, hay libertades. Sin embargo, hay sectores que siguen estando condicionados y limitados bajo la mirada que la sociedad tiene sobre ellos. Esta marginalización, o en este caso, discriminación, no es reciente, sino que se remonta a tiempo atrás. Si nos vamos al siglo pasado, hubieron periodos atroces en la historia de la humanidad en los cuales personas, debido a sus características físicas, religiosas, culturales, sociales o étnicas, fueron perseguidas, torturadas, marginadas y aprisionadas en distintos lugares, como fue lo ocurrido entre el periodo de 1933 y 1945, principalmente en Alemania, en la cual estaba al poder Adolf Hitler junto al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y en el que muchos grupos de personas, sobre todo los enemigos de Estado, sufrieron todos estos sucesos. En el año 1936 se llevaron a cabo en Alemania, en la ciudad de Berlín, las Olimpiadas, la 11ª edición de las Olimpiadas de los Juegos Olímpicos, en la cual Alemania intentó demostrar la supremacía aria, pero no tuvo en cuenta que algunos grupos algunos enemigos de Estado podrían lograr un buen desempeño. Y hacia eso va dirigido la hipótesis de mi trabajo que decidí llamar enemigos olímpicos. La participación de los enemigos de Estado nazi en los Juegos Olímpicos provocó momentos de humillación hacia sus ideologías y hacia el régimen. Así que, señoras y señores, bienvenidos a mi presentación monográfica. En primer lugar, me parece importante aclarar algunos términos que van a surgir reiteradas veces a lo largo de este trabajo. El primero de ellos es enemigo de Estado, que son personas o grupo de ellas opositoras al gobierno de turno debido a ciertas características tanto políticas como socioculturales. El segundo es el término raza aria, que se refiere a los descendientes de los grupos de los pueblos indoeuropeos y en este caso a los más puros de ellos, como los decidieron llamar. Y el último es la sigla nazi, que nunca está de más aclarar, que es el nombre popular del Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, liderado por Hitler. Ahora sí, creo importante que antes de ir a la historia de los Juegos Olímpicos, habría que entender un poco qué sucedió antes y cómo es que el odio llegó a tomar una forma tan consistente entre la población alemana. Luego de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial por parte de la Triple Entente conformada por Francia, Gran Bretaña y Rusia, y de algunos de sus aliados como Estados Unidos, Serbia y Bélgica, Alemania sufrió grandes consecuencias que debió pagar. La primera de ellas fue que debió pagar grandes indemnizaciones para las recuperaciones europeas y por todo el terreno y el armamento que se había utilizado. La segunda fue la quita de territorios de parte del Imperio Alemán, que ésta había ganado no solo en la guerra, sino también en la formación de todo el imperio. Y la tercera fue justamente la imposición de una nueva forma republicana de gobierno de la República de Weimar. Es decir, ya no habría un imperio, sino que habría una república. Todos estos ítems causaron un sentimiento de humillación hacia los nacionalistas alemanes porque debían ver caer el imperio en el cual habían crecido. Sobre todo el último, el de la República, el cual era para ellos un grupo de personas el cual estaba incapacitado de representar los intereses de la nación, y además en ello era muy difícil encontrar al culpable de las malas decisiones. Por ejemplo, en cambio en el imperio sí era más fácil porque estaba el Kaiser y si le ocurría algo malo, se lo culpaba a él mucho más fácilmente. Pero además, a los que culpaban de la decadencia del germanismo eran aquellos que formaron parte de la Revolución de Noviembre en 1919. La Revolución de Noviembre, fue un acto que se llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial, en el cual guerreros alemanes
se corrieron de lado y dejaron el paso libre hacia los miembros de la Triple Entente. Los más destacados fueron los judíos y los marxistas. Y desde ese momento los seguidores del nacionalismo empezaron a enfocar sus ojos en ellos, y más adelante estos fueron los grupos más perseguidos del régimen. Además, esto fue por diversas razones. Bueno, como ya dije, la Revolución de Noviembre lo que demostraba a todos los seguidores del germanismo que, a pesar de que muchos miembros, tanto comunistas como judíos, habían formado parte de las líneas defensoras de Alemania, era un número relativamente chico a los mismos que se habían opuesto a este mismo concepto. Por su parte, la comunidad hebrea había sido parte de las víctimas de los nacionalistas, debido a que habían realizado pequeños actos que atentaban contra el germanismo. Por ejemplo, habían puesto publicaciones u obras teatrales en las cuales se ridiculizaba el estereotipo alemán. En su lado, el marxismo era perseguido en toda Europa, debido a que iba contra las bases económicas que ya estaban institucionalizadas, y además porque iba en contra del concepto de nación, y lo que buscaba era una unión, no por la nacionalidad, como ya dije, sino por la clase social. Entonces todo esto los ubicaba como los más grandes opositores al régimen. Claramente, por estos sucesos, luego de la Guerra Mundial, cuando se formó el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, todo aquel que fuera comunista, judío o liberal en lo político, es decir, que estaba a favor de la República de Weimar, no podía formar parte de sus líneas. El general Adolf Hitler fue nominado como líder de este grupo y, ¿cómo se llama? Y después de un tiempo en el cual el partido comenzó a ganar un gran número de afiliados, en 1923 decidieron realizar un golpe de Estado para correr las formas republicanas de gobierno, conocido como el Putsch de Múnich. Este fue un intento fallido en el que el único resultado fue la proscripción del partido y el encarcelamiento de los líderes, como fue el caso de Hitler. Y durante este tiempo, este hombre decidió escribir su famoso libro titulado Mein Kampf, en español se llama Mi lucha, en el cual sentó sus bases antisemitas, anticomunistas y antiliberales. Meses más tarde fue liberado y en 1925, luego de que se quitó la prohibición del partido, decidió unirse nuevamente a este y que buscar la forma de la victoria del partido, pero a través de formas republicanas. Es decir, no iba a realizar más golpes de Estado. Después de la crisis de 1929, gran parte de la población mundial se vio en una situación desfavorable y la población alemana comenzó a escuchar las alternativas nazis. Por ello, en las elecciones de 1932 logró obtener un gran número de seguidores, pero no fue la mayoría necesaria para que Hitler fuera nominado canciller. Aún así, el presidente Hindenburg le decidió el 30 de enero de 1933 darle el título de canciller a Hitler. Rápidamente, él utilizó dos instrumentos jurídicos que le permitirían abrirle el paso a una nueva dictadura. Uno de ellos fue el decreto del incendio del Reichstag, que, como lo dice el nombre, este fue un decreto a partir del incendio del edificio del Reichstag, en el cual el culpable del que se halló fue un ciudadano comunista. Claramente, a partir de este suceso, todos aquellos que fueran seguidores del marxismo perdieron muchas de sus libertades civiles. Quienes eran parte del parlamento de este partido, es decir, el Partido Comunista, dejaron de serlo y desde ahí no se podían expresar con la total libertad que lo hacían hasta el momento. El segundo instrumento que utilizó fue llamar al Parlamento para la nueva ley habilitante. Esto lo que le permitía era tomar acción al canciller, es decir, a Hitler, sin antes pasarlo por las cámaras
por las cámaras que como si se deberían. Todos estos pasos le dio lugar a que el gobierno se involucrara cada vez más en la vida pública de la sociedad y tomar acción sin tener los requisitos que antes sí se necesitaban. También la policía comenzó a tener cada vez más poder y, por ejemplo, podía meterse en los asuntos, es decir, detener a alguien sin tener una orden previa, o podía mismo ejecutar a alguien si lo creía necesario. Ante esta situación, algunos grupos, los enemigos del Estado, fueron los más afectados. Y entre ellos se encontraban diversas personas con diversas características. Los seguidores del marxismo, los judíos y otros grupos religiosos, las minorías sexuales, los afrodescendientes y otras comunidades étnicas, las personas con discapacidades y los disidentes políticos. Bueno, los seguidores del marxismo, como ya explicamos, era por distintos motivos, los judíos también. Las minorías sexuales era porque se los consideraba como, pero no solo en Alemania, esto sino en el total del mundo, se los consideraba como personas con una enfermedad, y esta creencia recién se desestimó en 1990 por la Organización Mundial de la Salud. Pero además, lo que más llama la atención es que durante el régimen del nazismo se consideraba que las personas homosexuales, al ser dos personas del mismo sexo, no podían tener hijos, por lo tanto eran los máximos enemigos del Estado porque disminuía la posibilidad de aumentar la población de la raza aria. Por su parte, los afrodescendientes y otras comunidades étnicas eran los más perseguidos porque el nazismo seguía las ideologías que ya se había establecido la supremacía racial que había escrito Gobineau. Él dividía a las personas en tres grupos: la población negra, la población amarilla y la población blanca. Los negros eran seres bestiales, animales, con una capacidad intelectual muy baja, pero con una fuerza sobrenatural. Los amarillos, en cambio, eran seres más prácticos, más útiles, que vivían al grano, pero no hacían ni más ni lo menos de lo necesario, pero no llegaban al honorable estamento que tenían los blancos, quienes eran los seres más perfectos según ellos, y que tenían todas las capacidades intelectuales necesarias. Claramente esto fue la base del pensamiento nazi y lo que llevó a la supremacía aria. Las personas con discapacidades eran una amenaza biológica para la raza aria, por lo que en un momento determinado se estableció la ley que impedía que ellas se reprodujeran. Por ejemplo, las personas que tenían alcoholismo crónico sufrieron la ley de eutanasia. Los hebreos, como ya dije antes, fue el grupo más perjudicado. En total, durante los 12 años, hubieron más de 6 millones de asesinados gracias a las ideologías nazis, y más de 6 millones de judíos asesinados gracias a las ideologías nazis, fueron perseguidos, fueron torturados. En 1935 se establecieron las leyes de Nuremberg, que estas están traducidas al español, las originales, o sea, son iguales, pero sin el marco blanco, es decir, es una foto original esta, pero traducida, que ahí determina que ninguno que fuera judío se podía casar con un judío, estaban las leyes maritales, y tampoco podían tener relaciones sexuales con ellos. Y más adelante se fueron extendiendo también a los afrodescendientes, a las romaníes, a los gitanos y otros grupos también determinados como enemigos del Estado. Cualquiera que osara oponerse al régimen, cualquiera que osara ser un insubordinado o no seguir las reglas, estaba destinado a ir a los campos de concentración, que estos eran lugares de detención y de reclutamiento de personas, en el cual se les obligaba a hacer trabajos forzosos y se les torturaba y se les aprisionaba. Acá podemos ver cómo estaba la distinción de estos campos. El rosa era para los homosexuales, el amarillo era para los judíos, el rojo era para los prisioneros políticos, el verde era para los criminales, y el negro era para todos aquellos que se consideraban ajenos a la comunidad, por ejemplo, gitanos, lesbianas,
bueno, y distintos grupos, o por ejemplo los alcohólicos, etc. Aún antes de que se conociera estos lugares, porque recién en 1939 aproximadamente se empezaron a hacer de público conocimiento, ya había igual algunos debates en distintos lugares del mundo que hablaban sobre las condiciones de la población alemana. Y lo mismo pasó en los debates previos a los Juegos Olímpicos. En 1928 fue la primera aparición de Alemania en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. Y rápidamente postuló a 3 de sus ciudades para ser sede de los Juegos Olímpicos de 1936. En el año 1931 se reunieron los distintos votantes en la ciudad de Barcelona, en España, y decidieron que Berlín sería la próxima sede. Pero en ese momento aún no sabían todos los cambios que iban a haber en estos próximos años. Apenas asumió Hitler, decidió que lo más correcto sería correr de sus puestos al presidente Theodor Lewald y al al secretario general Karl Diem del Comité Olímpico de sus puestos debido a su ascendencia judía. Sin embargo, el presidente del Comité Olímpico Internacional decidió que no podían hacer cambios sin antes someter la votación, por lo tanto ellos tuvieron que quedar en sus puestos. Muchos países, por ejemplo en Estados Unidos intentaron se llevaron a cabo intentos de boicot. En Estados Unidos, por ejemplo, la Unión Atlética Amateur no quería competir, pero el presidente Avery Brundage, creo que se pronuncia así, habló con los representantes alemanes y decidieron que todo aquel que quisiera participar sin importar su raza, su religión, su comunidad étnica, iba a tener un lugar, por lo que se respetaría la Carta Olímpica, por lo que Brundage decidió que Estados Unidos debería participar. Otros países siguieron con la convicción de que no se podía llevar a cabo en este lugar los Juegos Olímpicos, por lo tanto quisieron hacer unas Olimpiadas paralelas, las Olimpiadas Populares, que se llevarían a cabo en Barcelona. Y ahí iban a tomar lugar algunos países, por ejemplo Francia, Holanda, Gran Bretaña. Pero en ese mismo año surgió la Guerra Civil Española, por lo que no se pudo llevar a cabo y todos los participantes debieron pasar a Alemania. Finalmente, el 1 de agosto de 1936 se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos. 49 países fueron partícipes de estos eventos, y aquí podemos ver cómo los países hicieron su desfile después de la primera aparición de la antorcha olímpica. Ahora vamos a ver el video que muestra rápidamente algunas entradas de distintos países. Aquí vemos cómo varios países decidieron alzar su mano en forma de saludo nazi, como por ejemplo una nena que yo no diría que tiene más de 4 años, también alzaba su mano porque era lo que toda la población alemana hacía. El país alemán decidió que estos juegos podrían ser una gran oportunidad para expandir sus posturas
ideológicas de la supremacía aria, por lo que llevaron a cabo distintas medidas. Una de ellas fue la contratación de la cineasta Leni Riefenstahl para llevar a cabo el documental llamado Olimpia. Es más, algunas de las escenas que vimos fueron parte del documental, a pesar de que dice British Museum. Otro, en cambio, fueron los panfletos y los carteles que se promulgaban antes de los Juegos, en donde mostraban el estereotipo alemán como con un parecido al estereotipo griego, es decir, porque este era lo más cercano al estereotipo ario que ellos buscaban. Es más, estaban con la corona de laureles, lo que significaba que iban a ser victoriosos. En muchos carteles se mostraba al alemán como alto, esbelto, fuerte, musculoso. En estas 2 semanas, Alemania se mostró relativamente pacífico ante los demás países, dejando su antisemitismo de lado, porque esto se le fue obligado por parte del Comité Olímpico Internacional. No podría mostrar ningún cartel antisemita, y esto se podría suponer que fue un primer momento de humillación tácito. ¿Por qué? El Imperio Alemán creía firmemente que aquellos de la comunidad hebrea eran seres inferiores y no merecían el mismo respeto. Y además creían que el poder del Führer no tenía ningún límite. Al obligarle el Comité Olímpico Internacional a guardar esos carteles, mostraba la debilidad del régimen ante la impertinencia, ante la obligación que le decían los otros, y mostraba poca fuerza de su parte. Además, para seguir mostrándole al Comité Olímpico Internacional que iban a respetar a todos aquellos, a pesar de que fueran parte de enemigos de Estado, decidieron meter en sus líneas de la delegación a 2 integrantes de la comunidad hebrea. Una de ellas fue Ellen Mayer, a quien vemos en la foto, una joven de 17 años que era especialista en la competencia de esgrima en la disciplina de florete. Ella salió en segundo lugar, tras la húngara Ilona Elek y adelante de la austríaca Ellen Price. Y que lo que se destaca de este podio es que las 3 tenían ascendencia judía. Ellen Mayer, anteriormente, cuando había asumido el régimen, se le había quitado su nacionalidad, por lo tanto había emigrado a Estados Unidos, pero bueno, se le había llamado y había clasificado sobre todo porque tenía rasgos, como vemos en las fotos, que no eran del estereotipo judío que el régimen promulgaba, sino que tenía cabellos rubios, ojos celestes, más parecido a la raza aria. Sin embargo, cuando terminaron los Juegos, otra vez se le fue quitada su nacionalidad, por lo que debió volver a mudarse a Estados Unidos, y allí pudo ver el documental de Olimpia, en el cual los distintos campeones alemanes tenían su reconocimiento, pero ella no, y allí vio demostrado cómo su participación, a pesar de haber ganado, o haber salido en segundo lugar en el caso, había humillado al régimen. La otra excepción a la regla fue Rudi Ball. Él era un competidor de hockey sobre hielo. Y en las rondas preclasificatorias el equipo alemán no lo había tenido en cuenta. Sin embargo, un compañero suyo, Gustav Janecke, había determinado que si él no jugaba, es decir, si Ball no jugaba, él tampoco lo harían. Y los entrenadores se dieron cuenta que sin ninguna de las dos no tendrían ninguna chance. Por lo tanto, los involucraron a ambos. Y los 2 goles que hizo Ball le permitió al equipo alemán a seguir clasificando en distintas rondas. Sin embargo, no pudieron obtener, el equipo no pudo obtener ninguna medalla. Pero estas no fueron las únicas participaciones judías en todos los eventos. Hubieron varios participantes y algunos de ellos lograron obtener medallas. Otra de estas medallas fueron obtenidas por participantes de la selección de Hungría. Joshi Brody, quien es el segundo que está en la foto de arriba a la derecha, a la izquierda, y Mirko Sarkany, quien sinceramente no sé cuál de todos los participantes es, porque no vi una foto que lo reflejara él solo, fueron campeones en oro del seleccionado de waterpolo.
Después tenemos a Caroline Carpati, quien salió victoriosa en la competencia de lucha libre, y lo que destaca es que derrotó al alemán Wolfgang Earl, y que esto demostró una gran humillación para el régimen nazi, según como dicen algunas revistas. Por último, del seleccionado húngaro tenemos al competidor Endre Cabos en la competencia de sable. Él ganó 2 medallas doradas, salió individual y salió por equipos, pero él además, luego de competir, debido a sus creencias ideológicas, más adelante fue despojado del deporte y fue llevado a campos de concentración, y terminó falleciendo a causa de un explosivo alemán. Aparte de los del seleccionado húngaro, hubieron otros medallistas olímpicos de la comunidad de Berea. Está por un lado Gerard Flitz, quien era de la selección de Bélgica, quien ganó la medalla de bronce con el equipo de waterpolo. Después tenemos a Robert Fein, quien representó al equipo austríaco en la competencia de levantamiento de pesos y ganó la medalla de oro. Tenemos a Irving Maletsky, que por lástima no pude encontrar ninguna foto, pero él competía con la selección canadiense y ganó la medalla de plata con básquet, y el ganador de la medalla de oro fue el seleccionado estadounidense, entre los cuales se destacaba Samuel Walter. Todos ellos demostraban que cualquiera, sin importar su religión, podía ser campeón de una medalla olímpica. Y hubo otros 2 participantes judíos que se destacaron, pero no fue justamente por su desempeño por lo que destacaron, sino fue por otra razón. Estos fueron Sam Stoller y Marty Glickman. Ambos iban a ser partícipes de la carrera de relevos de 4% con el seleccionado estadounidense. Pero un día antes de las pruebas, su entrenador les anuncia que ellos 2 no iban a tomar parte, porque se decía que el equipo alemán tenía un as guardado, que eran 2 competidores que nunca habían sido nombrados. Entonces tenían que ir a lo seguro, quienes eran Jesse Owens y Ralph Metcalfe. Stoller decidió creerles a lo que decían, a pesar de que más adelante en distintas entrevistas dijo que fue el momento más humillante de su vida, pero Glickman no quiso escuchar esa excusa, sino que firmemente dijo que esto era por el odio antisemita que tenía tanto el entrenador como el presidente del Comité Olímpico estadounidense, Everett Brundage. Finalmente, el 9 de agosto se llevó a cabo la competencia de relevos de 4%, y los distintos competidores del seleccionado estadounidense lograron un nuevo récord olímpico de 39,2 segundos, y aquí podemos ver cuál es su carrera. Bueno, claramente la velocidad de estos olimpistas era impresionante, lo que llevó a que ganara la medalla dorada, adelantándose a los equipos argentinos, alemanes e italianos, pero en segundo lugar salió Italia y en tercer lugar se dio Alemania. Y lo que destacaba de esto es que Owens y Metcalfe, los reemplazos de Stoller y de Glickman, eran 2 descendientes africanos, lo que acá dejaba en jaque a las teorías nazis de la supremacía aria. Sin embargo, estos 2 no fueron las únicas figuras afrodescendientes que se destacaron en estos juegos. Si nosotros le hablamos de una figura destacada de 1936, claramente, nos referimos a Jesse Owens, quien fue que compitió en esta carrera de relevos,
pero además ganó otras 3 medallas doradas, en total ganó unas 4. La primera prueba, la del 4 de agosto, fue la de 100 metros llanos, en la cual salió primero, y en segundo lugar salió Ralf Mecalfe, su compañero de la carrera de relevos además. La segunda prueba en la que se destacó fue salto en largo. En esta, el año anterior había logrado un récord olímpico, un récord mundial, entonces se le tenía grandes expectativas, pero los primeros 2 saltos no logró llegar al... hizo una marca nula. El competidor alemán, que vemos en la foto, Carlos Long, le dio unos consejos que lo llevaron a Owens a salir campeón de esta prueba, y el alemán fue el primero que lo saludó, y esto demostró que no todos los alemanes seguían la ideología de que las personas de color eran seres animales y bestiales. Estos dos personajes siguieron siendo amigos por largo tiempo después. La tercera prueba, en la que ganó una medalla dorada, fue la prueba de 200 metros llanos, en la que salió en la que salió segundo Matthew Robinson, otro afrodescendiente, otro afroamericano. Además de Owens, Metcalfe y Robinson, hubieron otros 7 medallistas afroamericanos. Algunos de ellos, Archie Williams y James Luvalle, ambos compitieron en la competencia de 400 metros llanos. Williams sacó la medalla dorada y Luvalle sacó la medalla de bronce. Después tenemos a John Burroughs. Lo bueno es que tenemos una foto que muestra a 5 de los otros 7 competidores. Después tenemos a John Burroughs, quien en la competencia de 800 metros llanos ganó la medalla dorada. Después tenemos a Freddie Pollard, quien en los 110 metros con obstáculos, él ganó la medalla de bronce. Y por su parte están Cornelius Johnson y David Albritton, quienes salieron en primer y segundo lugar de la competencia en salto en alto. El tercer lugar también fue para un estadounidense, de los Turber, pero no compartía las características que su compañero sí. Y por último tenemos a Jack Wilson, quien salió con la medalla plateada de estos Juegos Olímpicos en la competencia de peso gallo en boxeo, que sería más o menos unas 112 libras. Todo esto nos demostraba que 14 afroamericanos ganaron medallas para el seleccionado estadounidense, un total de más o menos de un cuarto del total. Esto otra vez demuestra que las teorías nazis volvieron a estar en jaque porque muchos de ellos lograron superar a competidores alemanes u otros competidores europeos que estaban dentro del grupo ario. Y un caso relacionado a esto fue lo ocurrido del 8 de agosto en el campo futbolístico. En este día se celebraban los cuartos de final y uno de los partidos era entre el seleccionado peruano y el seleccionado austríaco. Al finalizar el partido terminaron con 2-2, por lo que se fue a tiempo complementario, en el cual el equipo peruano, llamado el Rodillo Negro, invocó 5 goles, pero solo se le fueron contados 2 de ellos, por lo que el partido terminó 4-2. Claramente el equipo peruano debería haber pasado a las semifinales, pero cuando se terminó, la selección austríaca fue directamente un jurado de apelación porque decía que durante el entretiempo una multitud peruana de hinchas había entrado al campo, había lastimado a los jugadores austríacos y además había amenazado al árbitro noruego para que no marcara en su contra. Es decir, ellos reclamaban que el partido o no deberían contarse los puntos o que Austria debería pasar directamente, que se debería volver a jugar. A lo que el jurado de apelación toma la última decisión y dijo, bueno, se volverá a jugar el partido el 10 de agosto. Ellos pensaban que era la solución más justa, pero lo único que hizo fue aumentar la furia del seleccionado peruano. Ellos no creían que eso fuera necesario y además creían que esto se debía a una humillación que había sentido el Führer, que estaba presenciando el juego, ante la situación de que un equipo que estaba dentro de la raza aria, que sería el equipo austríaco, había perdido contra un grupo llamado el Rodillo Negro, que estaba conformado por mestizos y gente de color. Por esta razón, el equipo peruano decidió retirarse de los Juegos Olímpicos con toda su delegación,
como también lo hizo el seleccionado de Colombia para mostrar su apoyo. Más adelante, a lo largo de los Juegos, el seleccionado argentino, uruguayo y de otros países latinoamericanos mostraron su apoyo. Y por ejemplo, más adelante, los años siguientes, la autora Eduardo Galeano dijo que le recomienda firmemente a la gente de Perú que le diga a sus hijos que ellos forman parte de un país el cual humilló a Hitler personalmente. Para concluir este trabajo, quisiera retomar algunos puntos que fui nombrando a lo largo de la presentación. El deporte es un espacio en el cual todos consideran que no importa tu raza, no importa tu etnia, no importa tu cultura, todos van integrados. Sin embargo, los Juegos Olímpicos fueron una excepción a la regla, ya que se buscó mediante ellos, buscó el personaje de Hitler, el personaje de Goebbels, que sería el líder de la propaganda nazi, propagar la idea de la supremacía racial y de la supremacía aria. Hitler dijo firmemente que no había sufrido ninguna humillación porque el país había obtenido la mayor cantidad de medallas, es decir, había salido primero. Sin embargo, hubieron algunos miembros de los grupos enemigos de Estado que habían ganado un montón de medallas, en lo que mostraron que no importa de qué grupo étnico, de qué cultura, de qué religión, de qué esfera política o social seas, cualquiera con la mentalidad y la voluntad necesaria puede llegar a los objetivos que son logrados. Ni en el campo político, ni en el deportivo, ni en el económico, ni en la cotidianidad, ni en ningún ámbito hay un grupo que es superior al otro. Muchas gracias. Aplausos para Mazzini, virtuales aunque sea. Sacamos acá. Bien, Juli, contame un poco. A ver, en tu trabajo aprendí el caso peruano. De Owen ya lo sabía, es como reconocido. De hecho, yo lo había leído en otros momentos, pero el caso peruano, la verdad es que no, nunca, jamás lo registré ni como referencia secundaria, para serte honesto. Bien, contame un poco la historia de tu trabajo. ¿Por qué llegaste a esto? Bueno, a mí siempre me interesó la lucha de los derechos civiles y también me interesaba, bueno, la historia del siglo XX es la que más me llama la atención y el nazismo es una época que siempre, o sea, estamos en las películas, siempre están en distintos lados. Cuando fui a Alemania tuve la oportunidad de, nada, presenciar un poco y dije, bueno, estaría bueno capaz hacer algo en relación a esto. Y me acuerdo que con vos habíamos charlado esto de la lucha de los derechos civiles en la época nazi, y un día sinceramente estábamos viendo la tele y encontramos la película de Jesse Owens, y dije, bueno, o sea, estos juegos son interesantes. Al principio me iba a centrar más que nada en los afrodescendientes que habían participado, pero me di cuenta que capaz me quedaba un poco corta, porque si bien, o sea, hay distinta variedad, hay varios participantes, no era lo necesario que yo quería y decidí expandirme un poco a todos los enemigos de Estado que participaron. Bien, digo que tiene, a ver, tu trabajo escrito tiene un plus que tiene que ver con salir de lo obvio. Yo siempre que he visto monografías o trabajos en torno a nazismo y toda la parte de Juegos Olímpicos, siempre veo bueno, sí, coincido, la figura de Owen como lo afrodescendiente y como el orgullo del negro y que bla, bla, bla. Y siempre lo veo como, a ver, es como las Olimpiadas y las creo que Mussolini es un mundial 2 años antes o 2 años después, pero creo que son 2 años antes. Y siempre lo veo como trabajado en función de la propaganda, o sea, de la cuestión de cómo a través del mundial, la propaganda, y decimos, sí, ya lo vimos. Y en este caso me parece que es algo diferente, y por eso me gustó en su momento cuando lo propusiste, porque era como, a ver, buscar, o al menos así lo interpreté, ¿no? Como buscar microespacios de humillación, ¿no? Al fin y al cabo, cuando uno mira el resultado final ¿cómo se llama? De las medallas, digo, de la Olimpiada, uno se da cuenta que Alemania igualmente estuvo por encima del resto, así que en realidad les ganó.
Digo, pero básicamente buscar como microespacios de humillación o momentos donde vos te das cuenta de los alemanes han hecho algo, o para sacarse a un equipo como el peruano que les estaba ganando, o de repente, nada, no han podido estar a la altura de determinados participantes que forman parte de esas minorías que ellos consideran como inferiores, ¿no? Y en ese sentido me parece que era novedoso. Yo no lo había visto nunca un trabajo de estas características. Yo por eso, tipo, también, o sea, lo que vos decías de los microespacios, qué sé yo, al principio que cuando empezaba a nombrar recién los Juegos Olímpicos, que decía que se le había prohibido toda la propaganda antisemita, que tenía más por el lado de propaganda, o sea, si no hubieran estado estos enemigos de Estado, no hubiera estado ¿cómo se llama? Esta obligación de quitarla, esta restricción ahí está. Y entonces es como en cierto sentido una humillación porque no les están permitiendo, o sea, Sí, expandir sus ideas tan libremente como lo hacían hasta el momento. sí, yo Pero, entendí la idea. Y repito, me parece que los casos analizados son correctos. Yo por ahí hubiese buscado, pero tampoco sé si es tan fácil o tanto más fácil de hacer. Digo, por ahí hubiese intentado como ampliar un poco por ahí la historia de los casos, pero entiendo que también al ser personajes, alguno que otro personaje al ser poco relevante, te escuchaban uno decir en la defensa, bueno, en este no conseguí imágenes, o sea, claro, o sea, por ahí para los afines de los tuyos es importante, pero por ahí el tipo no fue relevante como deportista y nada, no sé, o sea, internet mira, es un límite. o sea, me costó mucho. Yo también me di cuenta que recaí más que nada a la parte de la comunidad hebrea y la comunidad de color, Ujú. pero porque eran los más, o sea, los que encontrabas información porque obviamente vos no iba a destacarlo porque en todos lados era considerado una enfermedad. El único que había encontrado era Gottfried von Kram, creo que era mismo hijo de una de la burguesía de ese momento, entonces sí fue revelante, pero no participó en los juegos. Y los Ah, de la comunidad judía no, porque no te decía, o sea, quién era y quién no. sí, parte lo entendí, Entonces, parte se te fue como trabando, pero sí, entendí tu mensaje final. Te hago una pregunta. Si cruzamos un poco con, a ver, sentite libre, si se te empieza a trabar la imagen, sentite libre de quitar la imagen, ¿eh? O sea, no te quedes hablando sin nada para responder, porque por ahí respondés y no se escucha lo que decís. Sí es verdad que por momentos en lo que es la defensa oral me dio la sensación que, no sé si era como que te distraías, me daba la sensación por momentos. O sea, como que estabas como que en un momento perdías como el hilo y volvías y tuviste como un par de esas, viste, te veía hablando, mirando para el costado y yo digo, bueno, por ahí justo entró alguien y vos miraste y seguiste hablando. Pero bueno, cosas que pueden pasar. Sí, sí noté como esos momentos como de pequeñísimas, muy chiquitas lagunas y después volvías. Y sí, un poco los que no lograron ver lo que dijo Julia al principio, porque entraron después, tengan en cuenta que los videos tenían sonido, pero que su computadora no se los grabó con sonido. Estamos, o sea, en realidad eran videos que tenían, obviamente, no es que estaba un minuto y medio en silencio. Escúchame, te hago una consulta. A ver, te intento cruzar como algún par de preguntas con cuestiones de la materia, que por ahí van a ser sencillos, porque me parece que muchas van como son obvias, me parece, pero porque tu tema me lleva a cuestiones obvias. A ver, por ejemplo, vamos desde cuestiones muy básicas. ¿Cuál es el objetivo de tu trabajo y cuáles son las variables independientes con las cuales vos decidís abordar ese trabajo? bueno, el objetivo básicamente es ver la influencia que tuvo la participación de los enemigos de Estado en estos juegos y ver si de alguna manera nada, causaba un sentimiento de humillación o no. Mientras que las variables independientes que yo usé fueron los casos particulares, por ejemplo, eh, cuando yo hablaba de todos aquellos miembros de la comunidad hebrea que habían participado y sobre todo los medallistas, si bien nombré algunos que no fueron medallistas, pero eran porque eran casos destacados y que valía la pena nombrar, o también de aquellos afrodescendientes. Y bueno, y la variable, no sé si me lo preguntaste, pero bueno, la variable terminal y espacial claramente sería Alemania, Temporal, la ciudad de Berlín. temporal.
temporal entre el 1 y el 16 de agosto, que fueron el tiempo en el que se llevó a cabo los Juegos. Sí, coincido. ¿Por qué te parece, por ejemplo, hablando de variables, por qué te parece que era importante que definieras al principio de todo, que de hecho lo hiciste también en tu defensa, términos como, por ejemplo, enemigo del Estado? Porque si bien nosotros ya sabemos lo que es un término muy importante y que reiteradas veces se va nombrando a lo largo del trabajo, y si por las dudas, o sea, capaz que no se llega a entender completamente el término, o sea, no habría un hilo conductor y nada, es un término muy importante, o sea, está en el título, está en la hipótesis, está en todos lados. Bien, ¿qué formaría parte de tu qué en un trabajo de estas características? No sé si Perdón, no escuché qué. formaría parte de qué parte de tu trabajo, o sea, ¿cómo se llama esa parte donde uno define como conceptos de manera bien clara, o sea, esos conceptos centrales de tu trabajo? Sería como, no sé, la explicación, la introducción, No, no no. tiene que ver con eso, tiene que ver con esas variables conceptuales que uno va recortando y va especificando. ¿Qué forman? Ah, el marco teórico, Ah, el marco teórico, me suena. perdón. Sí, ¿qué está hablando? Bien, marco teórico, estamos de acuerdo. Sigo. A ver, me parece que es una pregunta que le hice a Lara, así que si la escuchaste, vas a responderla con altura. Ese racismo, ¿no? Ese racismo que está a lo largo de todo tu trabajo, y de hecho citás a Gobineau como un personaje, una fuente, ¿no? ¿Con qué paradigmas del siglo XIX se consolidaron de manera científica? O sea, ese racismo se consolidó científicamente detrás de dos paradigmas en el siglo XIX. ¿Cuáles? Son los mismos que dijo Lari, por suerte las escuché, que sería positivismo y evolucionismo. Eh, Nada, que el positivismo básicamente lo que explicaba era que toda la sociedad actúa bajo las mismas leyes naturales y todos aquellos que tengan los mismos patrones ante un mismo estímulo van a reaccionar de igual manera, porque era así y justamente es lo que estábamos hablando de en las ideologías de la supremacía racial de Gobineau, en lo que decía, todos aquellos que sean de la comunidad negra son seres bestiales, no son inteligentes. Es muy brusco decirlo así, pero es lo que se pensaba en el momento. Y bueno, y así lo decía con los distintos grupos. Y evolucionismo, que tiene una parte positivista, porque también, o sea, reaccionan todos de la misma manera y se cree que todos pasan por los mismos estamentos de igual manera. La barbarie, perdón, el salvajismo, la barbarie y la civilización, y se cree que los europeos son aquellos de la civilización más apta, mientras que los distintos grupos, en este caso los enemigos de Estado, no están a su nivel de superioridad. Sí, coincido. Tengamos en cuenta que por ahí no, bueno, dijiste leyes naturales, las leyes son sociales para la sociedad, pero sí, sí, un par de cosas de las que dijiste son como muy correctas. La cuestión de generalizar conductas, obviamente estaría de estadios como inferiores, y un poco cuando nosotros veíamos Gobineau, que creo que con ustedes lo vi en quinto y lo vi en sexto, para diferentes cuestiones, la primera parte de Gobineau, un poco lo que te decía era justamente a ver, te introducía y te decía que sus ideas de 1850, después con el tiempo, se iban filtrando y terminaban como los grupos raciales alemanes, así que un poco, sí, es lo que estás diciendo. Eh, sí, a ver, lo último que te quiero preguntar, a ver cómo te manejas con esto. Se me ocurría, sobre todo en los casos, viste en los casos que vos nombrás de un montón de, creo que son mayoría mujeres, pero también hay varones de gente que obviamente era alemana, que por ahí eran judíos y que simplemente por su condición de judíos fueron como pasando determinados calvarios producto de haber sido como desafectados del deporte. Algunos lo llamarán de vuelta, pero bueno, eventualmente siempre hay una cuestión como de alejarlos, ¿no? De la representación alemana. ¿Podríamos focalizar sobre algunos de esos casos y hacer un trabajo sobre ellos, pero con un enfoque de microhistoria?
Yo creo que sí, porque todo lo que atravesaron, o sea, vos lo que me estaría preguntando es si nosotros analizaríamos de esto en historia, sería como si tuviera el mismo resultado, por así decirlo. Ojo, microhistoria. O sea, pensar en nosotros microhistoria lo vimos, por ejemplo, con el caso de Menocchio. Claro. Allá Sí, por me eso acuerdo del gusano y todo de los eso. gusanos, tal cual. Ese de los gusanos y qué sé yo. Digo, ese razonamiento que tiene Ginsburg para el queso y los gusanos, no me importa el queso y los gusanos para este entonces, ¿eh? No te lo voy a preguntar. Me refiero, digo, ¿podría ser pensado como un ejemplo de microhistoria si uno focaliza sobre la experiencia práctica de un deportista alemán hebreo y lo que ha sufrido? Sí, ¿Por qué? sí, porque ahí, o sea, me acuerdo, lo ejemplifico con el caso de Menocchio, ¿no? Me acuerdo que la idea de el, su idea era que a partir del queso podía salir la vida y entonces como que era un nuevo cambio de paradigma porque Dios ya dejaba de tener importancia y eso te mostraba, o sea, lo que, si bien era un caso particular, a eso le pasaba a muchas personas, o sea, como que empezaban a tener un nuevo paradigma y se iba Ahí está la parte, ahí está. Yo pensé que te había sido para otro lado, y dije, no me expliques el queso y los gusanos. Sí, a ver, ¿qué es eso? Había un montón de personas, eso es lo que estoy queriendo. Y entonces nosotros si tomamos, por ejemplo, el caso de un en este caso deportista, ¿no? De un deportista que de la nada fue excluido, primero deja de tomar parte en los equipos nacionales, después deja de tomar parte en las distintas esferas de la vida pública, es lo que le pasa a millones de personas, pero nosotros A estamos eso viendo ejemplos en uno para poder entender todo lo que sufrió la comunidad en sí, pero en un caso. coincido. O sea, no diría millones de personas, por ahí yo lo focalizaría más a otros tantos centenares de deportistas Bueno, que por ahí a ver, no sé, se me ocurre pensar que no eran tan relevantes a ojos del deporte de ese momento, o sea, me refiero a que no eran cracks en ninguna de las disciplinas, y que sin embargo, no sé, durante el periodo de preparación hacia el juego, hacia los Juegos Olímpicos, se toparon con la restricción, con la expulsión, y sí, en el fondo no llegaron a nosotros nombres un poco menos conocidos, pero por ahí analizando un caso específico de una de estas deportistas que sí sufrió todo ese manejo medio turbio, uno podría llegar como a pensar que otros tipos en las mismas condiciones por ahí vivieron exactamente lo mismo que ella. O sea, ahí está el razonamiento al que quería que llegaras. Juli, nada más, te libero. Te libero, entiendo que estás. Ahora vemos, en un rato te mando todo lo que sería, nada, la grilla, básicamente para cerrar esto y para que tengas a partir de ahora la cara que está teniendo Lara ahora. O sea, Lara está como está, pero todos sabemos que Lara está en su mente está jugando a algo. Eh, Bien, Juli, te felicito. Nada, es un lindo trabajo. Particularmente en la parte oral hay un par de cosas que yo mejoraría, pero la verdad en la parte escrita estás como muy bien. ¿Estamos? Aplausos gracias. para Juli y pueden retirarse todos.